Lo que comenzó como un día común y corriente en el municipio de Aguachica se transformó en una de las tragedias más impactantes del país. Un crimen que, si bien no tiene justificación, revela las aterradoras conexiones entre la religión y el hampa organizada, entre la fe manipulada y la intensidad sistemática. Y es que, en este caso, la ironía no es poca. Se utilizó el nombre de Dios, la misma religión que predicaba amor y paz, para cometer un acto que va en contra de todo lo que se supone que debe defender la fe. ¿Cómo es que el fanatismo religioso se convierte en el telón de fondo perfecto para la violencia? ¿Qué hay detrás de las víctimas y victimarios? Prepárate para descubrir la espeluznante verdad detrás de la máscara de piedad. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. En la sociedad actual, no hay nada más peligroso que los fanáticos que se esconden tras la capa de la fe, y este caso, como otros en la historia reciente, demuestra que la religión no es inmune a la manipulación. En Aguachica, el crimen que costó la vida a 4 miembros de la familia Lora Vargas, conocidos líderes cristianos, deja claro cómo las creencias religiosas pueden ser la máscara perfecta para encubrir actos de violencia sistemática. Esta masacre no es un simple crimen, es la manifestación de un fenómeno mucho más amplio, el uso del fanatismo religioso como justificación para el mal. Y cómo no, si la historia está llena de figuras religiosas que se han convertido en emblemas de lo peor de la humanidad, inquisidores, cruzados, predicadores de odio. El contraste es espeluznante, pero no por ello menos real. Y es que al final del día, hay una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La religión ha sido y sigue siendo un vehículo perfecto para aquellos que buscan esconder su verdadero rostro. Los asesinatos en Aguachica son solo una muestra más de un patrón que se repite en todo el mundo. Personas que, tras un ropaje de santidad y moralidad, cometen los actos más oscuros. Pero lo que más asusta es la facilidad con la que la sociedad acepta este disfraz. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver solo lo que queremos ver y comenzáramos a cuestionar los símbolos y las palabras que nos sirven para justificar lo injustificable? El pasado 10 de enero, el municipio de Aguachica se vio sacudido por una serie de revelaciones que dejaron a todo el país con la boca abierta. Las primeras órdenes de captura fueron emitidas para los presuntos responsables de un crimen que parecía inexplicable, pero que poco a poco comienza a tomar sentido. La familia Lora Vargas, reconocidos líderes cristianos, fueron víctimas de un atentado brutal en pleno día en un restaurante público donde sus vidas fueron truncadas por sicarios que, curiosamente, operaban como si estuvieran protegiendo una especie de orden divina. Los investigadores han dado a conocer detalles inquietantes, entre los cuales destaca el hecho de que el crimen fue perpetrado con una precisión milimétrica, como si todo estuviera planeado con un propósito más allá de la venganza o el crimen común. A través del análisis de cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, los sicarios fueron seguidos y se estableció la trazabilidad de su recorrido. Sin embargo, lo más perturbador no es solo la meticulosidad del crimen, sino la posible vinculación con grupos criminales de gran poder como el Clan del Golfo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. ¿Qué tienen en común el narcotráfico, las bandas criminales y los predicadores religiosos? Más de lo que pensamos. El santo disfraz con el que a menudo se presentan los criminales es un recurso eficaz. Usar la imagen de la Virgen, de los santos o del propio Jesús se convierte en un velo de protección que les permite operar bajo la supuesta bendición de lo divino. Y lo peor de todo es que muchos se creen esta farsa. La iconografía religiosa está plagada de contradicciones. En el altar de una iglesia se veneran las imágenes de la Virgen María, los apóstoles y una serie de figuras sagradas, pero fuera de esos muros, esas mismas imágenes pueden ser utilizadas para glorificar el mal en los barrios marginales, en las cárceles e incluso en las altas esferas del crimen organizado. Los delincuentes se rodean de símbolos religiosos, como si una cruz o una imagen de un santo les diera inmunidad ante la justicia terrenal. No es raro ver cómo los miembros de ciertos grupos criminales se autodenominan soldados de Dios, como si la violencia fuera parte de una misión sagrada. Y al igual que en el caso de los Lora Vargas, el fanatismo religioso se convierte en el disfraz perfecto. Es como si aquellos que creen que pueden asesinar, robar y destruir sin consecuencias hallaran consuelo en la idea de que están llevando a cabo una misión divina.
Algunos analistas sugieren que esta mezcla de fe y criminalidad es un mecanismo de justificación psicológica. Creen que por el simple hecho de citar el nombre de Dios están exonerados de sus malas acciones, pero lo que realmente hacen es pervertir la esencia misma de lo que significa ser religioso. Al invocar la figura de un Dios supuestamente misericordioso, crean una distorsión completa de lo que debería ser la verdadera moral. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo la religión se ha utilizado como una excusa para llevar a cabo las peores atrocidades, pero hay algo que ha quedado claro. La religión no es la causa de la violencia, sino la forma en que se interpreta y se manipula para servir a intereses particulares. En el caso de la masacre de los Lora Vargas, los asesinos se escondieron tras la religión para cometer su crimen. De acuerdo con las investigaciones, no fue un crimen perpetrado por un enemigo religioso, sino por un grupo de criminales que por alguna razón eligieron a esta familia como objetivo. Y lo irónico del asunto es que al mismo tiempo que ejecutaban el crimen, posiblemente se sentían respaldados por la imagen de un Dios que les daba permiso para actuar de esa manera. ¿Y quién puede culparlos? En la actualidad, el fanatismo religioso está tan arraigado en la cultura popular que cualquiera puede tomar un verso de la Biblia o una figura religiosa y hacerla propia, como si de un talismán se tratara. Sin embargo, la realidad es otra. Usar a Dios como justificación para el mal no solo es un acto de inmoralidad, sino una burla descarada a los principios fundamentales de la religión. El uso de la religión como herramienta para deshumanizar a las víctimas es uno de los aspectos más oscuros de esta historia. El fanático religioso, al igual que el criminal, se despoja de su humanidad para justificar el daño hacia otro. Y al hacerlo, no solo comete un crimen contra una persona, sino contra los valores de la propia religión que dice defender. En los casos más extremos, como el de la familia Lora Vargas, las víctimas no solo son despojadas de su vida, sino de la dignidad que les correspondía como seres humanos. Se les convierte en meros objetos de sacrificio para que el criminal pueda sentirse más cerca de lo divino. Pero lo más perturbador es que al final, ni los criminales ni las víctimas reciben lo que merecen. La paz solo la puede ofrecer la verdadera religión. A pesar de la magnitud de este crimen, existe una luz al final del túnel. Las autoridades del departamento del César han prometido que las detenciones de los responsables son inminentes y que la justicia, aunque a menudo lenta, no dejará impune este acto. Sin embargo, queda una pregunta en el aire. ¿Realmente se podrá erradicar esta relación perversa entre la religión y el crimen? La respuesta, aunque incierta, nos invita a reflexionar sobre cómo debemos reconstruir la imagen de la fe. Es hora de que dejemos de permitir que el fanatismo religioso se convierta en un manto para la violencia. Y si algo puede ofrecer esta tragedia, es una lección sobre la necesidad de reconocer el peligro que acecha tras la fachada de la santidad. La masacre de la familia Lora Vargas es solo un recordatorio de cómo la fe, en manos equivocadas, puede ser una herramienta peligrosa. Pero en medio de la oscuridad, aún hay esperanza. La justicia y la reflexión colectiva nos pueden ayudar a frenar la manipulación de la religión para fines tan oscuros. Si te has sentido tocado por esta historia, no olvides seguirnos y formar parte de esta humanidad que busca arrojar luz sobre lo que se esconde en las sombras. Juntos, podemos construir un espacio donde el respeto, la verdad y la paz prevalezcan por encima de todo. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.